Bienvenidos. Feliz domingo. Gracias por acompañarnos en este día. Bienvenidos. Es un placer que nos acompañen. El día de hoy, el pastor Enrique Loaiza hablará a profundidad sobre el versículo del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte. Este es una escena muy pintoresca en el que el pastor guía a las ovejas para que regresen al hogar de noche. Y las ovejas, debido a que son tan tímidas e indefensas, se sienten asustadas por su experiencia, pero confían en el pastor y por lo tanto se sienten consoladas. Es por esto que no debemos temer. Esperamos que sean unos minutos de bendición. Ve por tu Biblia, invita a tus amigos y familia y comparte esta transmisión. Que disfruten. Buenos días, qué gusto volvernos a ver. Estamos nuevamente siguiendo las cargas que tenemos en nuestra vida y aligerar el equipaje. Y en esta mañana vamos a hablar del valle de sombra y de muerte y vamos a hablar de la carga de la tristeza. Sabes que la función de nuestras vidas en la tierra es temporal. La Biblia está llena de metáforas, o sea, de comparaciones que enseñan que la vida es breve, que es temporal, que es transitoria. Así es la naturaleza de la vida en la tierra. La Biblia describe la vida como una neblina, como un corredor veloz, como un aliento o como humo. Y nos dice en Job 8:9, porque apenas nacimos ayer, nuestros días en la tierra son tan efímeros como una sombra. Yo deseo que recuerde que para hacer mejor uso de su vida, nunca tienes que olvidar estas dos verdades. Primera, comparada con la eternidad, la vida es extremadamente breve. Y segunda, la tierra es solo una residencia temporal. No estaremos aquí por mucho tiempo, por lo tanto, no se apegue demasiado. Pídele a Dios que nos ayude a ver a la vida en la tierra como Él la ve. David, en la Nueva Traducción Viviente, en el Salmo 39, 4 y 5, dice: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuanto mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. La Biblia compara repetidamente la vida en la tierra con el vivir temporalmente en un país extranjero. Este no es su hogar permanente. Este no es nuestro destino final. Solo estamos pasando, solo estamos visitando la tierra. La Biblia usa términos como extranjero, peregrino, foráneo, extraño, visitante y viajero para describir nuestra breve estadía en la tierra. Dijo David en el Salmo 119, 19, no soy sino un extranjero aquí en la tierra. Y Pedro lo explicó en 1 Pedro 2:11, si llaman a Dios su Padre, vivan su tiempo como residentes temporales en la tierra. El hecho de que la tierra no es el hogar final de nosotros nos explica por qué, como seguidores de Jesús, experimentamos dificultades, angustias y rechazo en este mundo. Y este hecho nos explica también por qué algunas de las promesas de Dios parecen no cumplirse, por qué algunas oraciones parecen no contestadas y por qué algunas circunstancias parecen ser injustas. Y recuerde esto, este no es el final del cuento. Para que no nos apaguemos demasiado a esta tierra, Dios permite que sintamos una cantidad significante de descontento y de insatisfacción en la vida. Anhelos que nunca serán satisfechos de este lado de la eternidad. No nos sentimos completamente felices aquí porque no se supone que así sea. La tierra no es nuestro hogar final. Fuimos creados para algo mucho mejor. Así como un pez nunca se sentiría feliz viviendo en la tierra porque fue hecho para el agua. Un águila nunca se sentiría satisfecha si no se le permitiese volar.
usted nunca se sentiría totalmente satisfecho en la tierra, porque fue hecho para algo más. Nuestro paso por acá es pasajero. Aquí tendremos momentos felices, pero nada comparado con lo que Dios ha planeado para nosotros. Tenemos que darnos cuenta de que la vida en la tierra es solo una actividad particular de cada uno. Los valores eternos, no los temporales, son los que deberían ser los factores determinantes de nuestras decisiones. El teólogo C.S. Lewis fue el que observó y dijo: todo lo que no es eterno es eternamente inútil. Creo que hoy más que nunca esta pandemia nos ha hecho más conscientes de esta verdad. Estamos viviendo tiempos de muerte y tragedia. Muchas personas que conocemos o cercanas a nosotros han muerto por la pandemia del COVID-19. El nuevo coronavirus responsable de la enfermedad COVID-19 ha provocado hasta la fecha más de 540 millones de casos en el mundo y más de 6.3 millones de muertos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Eso implica una cultura de duelo, una cultura de muerte más real que nunca antes, por lo menos en este siglo moderno. A la cultura de muerte se le une la de luto, pérdida, tristeza y sufrimiento de los que quedamos vivos. La pregunta es: ¿cómo tener un aliento en medio de un mundo como el que actualmente estamos viviendo? ¿Dónde se busca fuerza cuando uno es visitado por la muerte? Sí. El Salmo 23 es una de las más preciosas porciones de la palabra de Dios. Entonces el verso para nuestro estudio es quizás el más precioso de este Salmo. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan, dice la Nueva Traducción Viviente. Hoy necesitamos hablar de cómo caminar con la cabeza en alto por el valle de la sombra y de la muerte o por el valle oscuro. Yo sé que el tema de la muerte no es muy popular. Evitamos pensar acerca de la muerte, pero es una realidad a la que no podemos dejar de pensar y señalar. Quiero por lo menos señalar 3 verdades importantes con respecto a la metáfora del Salmo 23. Primera verdad: debemos hablar de la realidad de la metáfora o de esa comparación. David tenía en mente este tema cuando escribió el Salmo 23, especialmente el Salmo 23, versículo 4, porque David habla de un valle llamado el Valle de la Sombra de Muerte. En la tierra de Israel literalmente existe un valle así. Hay un valle que se llama el Valle de la Sombra de la Muerte. Comienza entre Jerusalén y Belén y está aproximadamente 850 metros sobre el nivel del mar. Y hay un pequeño manantial que viene de afuera de la ladera y comienza un pequeño riachuelo. Algunas veces está lleno de agua y el agua cae en grandes cascadas hacia abajo del valle. Algunas veces es solo un goteo, pero por muchos siglos ha erosionado un cañón en esas montañas de Judea. Comienza en la parte de arriba de la montaña y fluye hacia abajo, casi 400 metros sobre el nivel del mar, hacia el Mar Muerto. Ese barranco o ese cañón es llamado el Valle de la Sombra de la Muerte, porque es muy oscuro, es muy cerrado en la parte de abajo y en algunas partes de él es solamente 4 metros de ancho. Y aún en el mediodía del día todavía hay partes muy oscuras. También hay cuevas y lugares muy oscuros. En los tiempos de la Biblia, allí habían osos salvajes, asaltantes, lugares muy empinados donde las ovejas podían caer. Era un lugar que causaba miedo con sombras grotescas y grandes paredes. Y por eso los pastores le habían puesto el Valle de la Sombra de Muerte. En segundo lugar, debemos hablar de la utilidad de esta metáfora o comparación, porque también es un valle útil.
En el tiempo del invierno, cuando no hay mucho pasto, los pastores debían de conducir las ovejas hacia abajo de Jericó y las ovejas debían y podían pastar y rumiar en los pastos que allí se habían conservado. Y entonces en la primavera, cuando brotan las hojas, las colinas de Judea nuevamente brillaban por el pasto reverdecido. Los pastores traían sus ovejas por medio del valle para ir a comer nuevamente en esta época de prosperidad. Es decir, pasaban por el valle para ir a los lugares altos y montañosos de Judea. Esto era lo que seguramente David tenía en mente cuando escribió este salmo. Como pastor era seguro que muchas veces había guiado a sus ovejas a través de ese valle de sombra de muerte. Y David está diciendo que Dios es lo que él ha sido para sus ovejas. David había aprendido a sonreírle a la muerte. Ahora bien, nosotros aprendemos también el mismo principio. En tercer lugar, la utilidad de la metáfora nos enseña a tomar valor en los momentos cuando nos enfrentamos con la muerte. Yo quiero que aprendamos dos lecciones importantes sobre la muerte en este punto. La primera lección es que la muerte es un hecho que debemos aceptar. Pero primero tenemos que entender qué es aceptar. Note usted cómo comienza el versículo. Aunque ande, es un verbo que nos da seguridad. No dice, no voy a pasar por eso. David asegura que todos tenemos que pasar en algún momento por ese valle de sombra. De esa aceptación debemos concluir varias cosas con relación a los tiempos de sombra. Primero, que la muerte es actual. Allí hay una conjunción, aunque, y es algo real. Hablamos de estadísticas y puedo darle muchas acerca de este tema de la muerte, pero aquí hay una nueva estadística acerca de la muerte. ¿Usted está listo para oírla? Le voy a decir, 1 de cada 1 muere. ¿Capta la idea? 1 de cada 1 muere. Es probable que en este tiempo de tu vida te encuentres al borde de la muerte de un sueño que nunca se ha concretado, o la muerte de una relación amorosa, o la muerte de un familiar, o de un ser querido, la muerte de un proyecto que parecía que iba a triunfar. Atravesar estos tiempos no significa precisamente que hayan venido a nuestras vidas por culpa nuestra o de pecados ocultos que tengamos. Sabes que también los justos muchas veces padecen etapas difíciles durante su vida. La clave en este tiempo tan difícil es creer que el Señor sigue estando con nosotros y que nunca nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Experimentar la presencia del Señor en medio de los tiempos de valles de sombra y de muerte es algo indispensable para poder atravesar esos tiempos difíciles y seguir en el camino de la vida. Quizás no podamos evitar atravesar los tiempos de valles de sombra y de muerte, pero lo que nunca podemos dejar es de mantenernos agarrados de la presencia maravillosa del Señor. Tenemos que aceptar que la muerte es un hecho individual. Note que dice, aunque ande. ¿Quién? Yo. No dice, aunque anden, o sea, ellos. Es interesante que la expresión ande es importante aquí. Es una expresión que indica movimiento, actividad. También es traducida como atravesar o pase. ¿Sabe usted lo que pasa en la mente humana cuando un predicador habla acerca de la muerte? La gente dice, sí, predicador, hable de la muerte, pero no me hable de la muerte a mí. Pero lo curioso es que usted podría ser el siguiente en morir en esta semana, porque también la muerte es fatal. El problema con la muerte es que usted y yo no sabemos cuándo se va a presentar en nuestra puerta, porque dice el pasaje, aunque ande.
Recordemos que David el pastor está caminando a través del valle de la muerte con sus ovejas, pero él no sabe si de un momento a otro va a pasar por la muerte. Vivimos un paso a la vez. En 1 Samuel 23, David mismo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. El hombre viejo, la joven madre, el niño pequeño puede caer en las garras fuertes de la muerte. Yo debo de predicar como un hombre moribundo a hombres moribundos, porque no sé si este será mi último sermón que predicaré. Este podría ser mi último mensaje que predicaré. Incluso podría ser el último mensaje que usted escuchará. No lo sé, ni usted tampoco. Sin embargo, Dios ha sido tan bueno que nos ha permitido por su gracia permanecer por más tiempo. Dice Lamentaciones 3:22, 23 en la Nueva Traducción Viviente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Recordemos que la vida es un regalo de Dios. Entonces, la primera cosa que debemos entender es que hay que aceptar. Y este es un llamado a la aceptación. La segunda lección es que la muerte es un inspeccionar. Esto nos llama a la reflexión. La figura que David usa aquí nos da algunos pensamientos confortantes acerca de la muerte. David dice que atravesaremos el valle donde hay sombras, pero que no tenemos que temer mal alguno, porque nuestro divino pastor estará con nosotros. Ahora bien, si usted y yo inspeccionamos esta figura, podemos cuidadosamente ver 4 grandes verdades. Primero, recordemos que no hay valles sin montañas. Una cosa que debemos aprender es que los valles, y aquí valles son circunstancias peligrosas, son partes de la vida. La Biblia dice en Deuteronomio 11:11: en cambio la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles con lluvias abundantes. Recordemos que los valles son inevitables. Todos nosotros o acabamos de salir de un valle o estamos en medio de uno en este momento. O puede ser que nos dirigimos hacia otro valle, porque la vida es así. Usted y yo no podemos evitar los valles. En cambio, podemos estar preparados para ellos. En tercer lugar, recordemos que los valles le suceden a todos. Son imparciales. Cosas buenas le pasan a las personas malas y cosas malas le suceden a las personas buenas. Estamos en un mundo corrompido, estamos en un mundo caído, por lo que tenemos problemas y nadie es inmune, nadie está aislado del dolor, nadie navega por la vida sin problemas. Dice el Salmo 34:19 en la versión lenguaje actual: los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. En cuarto lugar, recordemos que también los valles son impredecibles. No puedes planearlos, no los puedes pronosticar. Los problemas típicamente te atrapan desprevenido. De hecho, tus valles y tus problemas aparecen en el peor momento, cuando no tienes tiempo, cuando no estás preparado y cuando es muy inconveniente. ¿No crees que sería muchísimo más fácil si pudiéramos programar los valles de la vida cuando estemos dormidos o cuando nuestra salud sea buena o cuando nadie nos esté molestando? Pero no es así. Proverbios 27:1 en la traducción lenguaje actual dice: no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. Cuando sabes qué esperar en relación con los valles de la vida, sabrás cómo prepararte para atravesarlos exitosamente. Reflexiona sobre esto. ¿Dónde estás en tu viaje de vida ahora mismo? ¿Estás en un valle? ¿Saliendo de un valle? ¿En algún lugar entre un valle y la cima de una montaña? ¿O en la cima de una montaña? ¿Cómo puedes prepararte mental, física y espiritualmente para los valles de tu vida?
¿Por qué crees que Dios te permite atravesar por valles y no solo por cimas de montañas? Lo más importante es que el buen pastor Jesús, el que murió por ti, es el príncipe de los pastores. Él viene por ti y este gran pastor ahora vive por ti y te acompaña por todos los valles de la vida. ¿Puedes aceptar eso? Debe notarse que el versículo dice, aunque camino por el valle de sombra de muerte. No dice que muera allí o que me detenga allí, sino que voy a atravesar, que voy a pasar. Es costumbre usar este versículo como un consuelo para aquellas personas que están pasando por el oscuro valle de la muerte. Pero incluso aquí, para el Hijo de Dios, la muerte no es un final, sino simplemente la puerta a una vida más elevada y exaltada de contacto íntimo con Cristo. La muerte no es más que el valle oscuro que se abre a una eternidad de deleite con Dios. No es algo que temer, sino una experiencia a través de la cual se transita en el camino hacia una vida más perfecta. Todavía quedan muchos valles por recorrer durante los días que nos quedan de vida. No necesariamente tienen que ser calles sin salida. Las decepciones, las frustraciones, los desalientos, los días de tristeza, los dilemas, los días oscuros, los días difíciles, aunque sean valles ensombrecidos, no tienen por qué ser desastres. Pueden ser el camino hacia un terreno más elevado en nuestro caminar con Dios. Después de todo, si usted y yo nos detenemos a pensarlo un momento, debemos darnos cuenta de que incluso nuestras modernas carreteras de montaña siguen los valles para llegar a la cima de las sendas que atraviesan. Y de manera similar, los caminos de Dios conducen hacia arriba a través de los valles de nuestras vidas. Una y otra vez me recuerdo a mí mismo, oh Dios, esto parece terriblemente difícil, pero sé con certeza que al final resultará la forma más fácil y suave de llevarme a un terreno más alto. Luego, cuando le agradezco las cosas difíciles, los días oscuros, descubro que Dios está conmigo en mi angustia. En ese momento, mi pánico, mi miedo, mi tristeza, mi preocupación dan paso a una confianza tranquila y silenciosa en su cuidado. De alguna forma, de una manera serena y silenciosa, estoy seguro de que todo saldrá bien para mi bien, porque Él está conmigo en el valle y las cosas están bajo su control. Pero también tengo que entender que no hay sombra sin luz. Dios te guiará a través, no alrededor del valle de sombra de muerte. Y de paso, ¿no le da a usted alegría que sea solo una sombra? Una persona cuenta de la ocasión en que murió su primera esposa. Él dice que él y sus hijos regresaban a la casa desde el funeral vencidos por el dolor. Él buscaba una palabra de consuelo para hablarle a sus hijos, pero no pudo pensar en nada. Entonces un camión con un furgón grande los adelantó. Cuando pasó, la sombra del camión cubrió el auto. El doctor Barhouse tuvo una inspiración. Se volvió a su familia y preguntó, hijos, ¿preferirían ser atropellados por un camión o por su sombra? Los niños respondieron, por supuesto, papá, preferiríamos que nos atropellara la sombra, porque una sombra no puede lastimarnos. Este hombre explicó, ¿saben que hace 2000 años el camión de la muerte atropelló al Señor Jesús para que solo su sombra nos atropellara a nosotros? Nosotros enfrentamos la muerte, pero gracias a Jesús solo enfrentamos su sombra. Gracias a Jesús creemos que nuestros seres queridos son felices y que los que han muerto en Cristo están danzando como nunca antes con Él. Con Jesús hemos vencido los tiempos de oscuridad. Él venció y destruyó el poder de la muerte. Jesús trajo la luz a la muerte. Una sombra podrá darle miedo, pero jamás podrá destruir a los hijos de luz y nunca nos destruirá. Así fue con la muerte. Solo puede golpearnos la sombra, pero no la muerte, porque Jesús se enfrentó con ella y la destruyó, y lo único que proyecta hoy solo es un momento de oscuridad.
Qué tremenda lección, ¿no cree? Déjeme darle un versículo. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, por esta mañana, por este tema, por esta semana que se inicia. Gracias porque tú me guías en medio de las dificultades. Gracias por fortalecerme, por darme esperanza de que hoy será mejor que ayer. Los malignos que odian mi alma y las circunstancias negativas que me golpean, me quieren destruir, Señor. Pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No cederé en mi mente a las amenazas del enemigo para cobardarme, para frenar, ni mucho menos para retroceder. El valle que atravieso es intimidante, pero lo voy a pasar. Las sombras asustan, pero quitaré mi atención de las sombras y avanzaré obedeciendo tu voz. La muerte aterroriza, pero no moriré, sino que viviré para contar las grandezas de mi Dios. Señor, yo soy tu oveja y tú eres mi pastor. Me rindo a tu guía porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Yo sé que tú me ayudarás a salir con victoria de toda crisis. Por tanto, no temeré, sino que me gozaré por las bendiciones que me darás. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda nuestro lema: el Señor te levanta, te limpia y te restaura. Quiero que nos veamos el jueves en el estudio bíblico para ampliar este tema. Si tienes preguntas, puedes escribirnos o puedes llamarnos. Muchas bendiciones. Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición. Si quieres colaborar y apoyar a nuestro ministerio para seguir bendiciendo y llegando a más personas, puedes hacerlo a través de Simpe Móvil o por transferencia bancaria a las cuentas que te dejamos aquí en pantalla. Si te gustaría profundizar más de esta prédica, puedes acompañarnos todos los jueves en nuestro estudio bíblico. Si sos mujer, nos encantaría que formes parte de nuestro grupo Mujeres Airo, en el cual nos reunimos el último miércoles de cada mes, en donde compartimos un cafecito virtual. Escribinos a nuestro WhatsApp y sigamos juntos en nuestro ministerio Airo. Que tengas una excelente semana. Nos vemos en nuestra próxima prédica.